Estoy embarazada y no quiero a tu madre cerca. Fueron las palabras exactas que salieron de la boca de Karen mientras yo sostenía en mis manos el test de embarazo que ella acababa de mostrarme. El corazón se me aceleró, no de alegría por ser abuela, sino por el veneno que destilaba su voz. Luis, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera, estaba parado detrás de ella asintiendo como un perro obediente. Mamá, Karen tiene razón. Deberías buscar otro lugar para vivir. Un bebé necesita espacio y tranquilidad. Las palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. Esta era mi casa. La casa que construí ladrillo por ladrillo con el sudor de mi frente y el dinero de mis trabajos de limpieza durante 30 años. La casa donde Luis creció, donde le enseñé a caminar, donde cuidé sus fiebres, donde celebramos cada cumpleaños. Pero ahí estaba él, mirándome como si yo fuera una extraña, como si mi presencia fuera molesta en mi propia casa. Karen se acariciaba el vientre con una sonrisa triunfante, como si hubiera ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. No es nada personal, Magda, mentía con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular. Es solo que necesitamos privacidad para formar nuestra familia. Nuestra familia. Como si yo no fuera familia. Como si mis 72 años de vida, mis sacrificios, mis noches sin dormir cuidando a Luis cuando estaba enfermo, no significaran nada. El silencio se extendió por la sala mientras yo procesaba la traición. Mis ojos recorrieron cada rincón de esta casa que había sido mi refugio, mi orgullo, mi hogar durante décadas. Las paredes que pinté con mis propias manos, los muebles que compré con tanto esfuerzo, las fotografías de Luis creciendo que colgaban por todos lados. ¿Cuándo? Fue lo único que logré susurrar. Lo antes posible, respondió Karen sin siquiera mirarme a los ojos. Ya hablamos con un agente inmobiliario. Hay apartamentos para personas de la tercera edad muy bonitos en el centro. Personas de la tercera edad. Como si fuera una reliquia que necesitara ser guardada en un museo. Luis se acercó y puso su mano en mi hombro con esa falsa compasión que me revolvía el estómago. Mamá, entiende. Esto es lo mejor para todos. Karen está muy sensible con el embarazo y necesita tranquilidad. ¿Tranquilidad? ¿Yo era la que alteraba su tranquilidad? La mujer que había trabajado doble turno para pagarle sus estudios universitarios, que había vendido mis joyas para comprarle su primer auto, que había hipotecado esta misma casa para ayudarle con el pago inicial de su negocio. Me senté en el sofá que había comprado hace 15 años, cuando por fin pude darme algunos lujos después de tantos años de carencias. Mis manos temblaron ligeramente mientras las juntaba sobre mi regazo. ¿Ya decidieron esto sin consultarme?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. No queríamos preocuparte hasta estar seguros, dijo Luis, como si eso fuera una justificación. Como si mi opinión sobre mi propia vida no importara. Karen se dirigió hacia la cocina y abrió el refrigerador como si fuera la dueña de la casa. Sacó un vaso de jugo y se sirvió sin preguntarme, sin siquiera considerarme presente. Además, añadió mientras bebía, esta casa es demasiado grande para una sola persona. Será mejor que esté en un lugar donde pueda socializar con gente de su edad. Gente de su edad. Como si a los 72 años ya no tuviera derecho a vivir donde había construido mi vida entera. Recordé el día que firmé los papeles de esta casa. Tenía 42 años y Luis apenas 10. Había ahorrado cada centavo durante años, trabajando de madrugada limpiando oficinas y por las tardes cuidando niños. Mis manos estaban tan ásperas que apenas podía sostener el bolígrafo cuando firmé los documentos. Esta va a ser nuestra casa para siempre, mijo, le había dicho a Luis ese día, mientras él corría por las habitaciones vacías gritando de emoción. Para siempre. Qué ingenua había sido. Karen regresó a la sala y se dejó caer en mi sillón favorito, el que había comprado con mi primer bono navideño después de años de trabajar en la fábrica textil. Se acomodó como si fuera suyo, como si todo en esta casa fuera suyo. Mira, Magda, dijo con ese tono condescendiente que tanto odiaba, sé que es difícil para ti, pero piénsalo. En un apartamento tendrás menos limpieza que hacer, menos gastos, y estarás cerca de servicios médicos por si algo pasa. Por si algo pasa. Como si estuviera al borde de la muerte. Como si mis 72 años fueran una sentencia. Luis se acercó a Karen y le tomó la mano con una ternura que nunca me había demostrado desde que se casaron. Amor, no te estreses.
Ya hablé con el doctor Ramírez y dice que el estrés puede afectar al bebé. El doctor Ramírez, mi médico de cabecera durante 15 años, que ahora era el ginecólogo de Karen. Incluso mi médico se había vuelto de ella. Ya vimos algunos apartamentos, continuó Luis. Hay uno muy lindo en el complejo Rivera Gardens. Tiene una piscina comunitaria y actividades para viejitos. Terminé la frase por él. Se hizo un silencio incómodo. Karen suspiró dramáticamente y se llevó la mano a la frente. Mira cómo me estás poniendo, Magda. Mi presión se está elevando. Luis, creo que necesito acostarme. Por supuesto. Karen siempre tenía algún síntoma cuando la conversación no iba hacia donde ella quería. Luis inmediatamente se puso de pie, preocupado. Tienes razón, amor. Mamá, sigamos hablando de esto mañana cuando Karen se sienta mejor. Mamá. Como si fuera una niña pequeña que podía ser pospuesta para más tarde. Me quedé sentada en el sofá, viendo cómo mi hijo ayudaba a su esposa a levantarse con cuidados que jamás me había dado. Gracias por entender, murmuró Karen mientras pasaba por mi lado, sin mirarme. Sabía que serías razonable. Los escuché subir las escaleras hacia la habitación principal. Mi habitación principal. La habitación donde había pasado noches enteras cuidando a Luis cuando tenía fiebre, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había soñado con el futuro de mi familia. Me quedé sola en la sala, rodeada de los recuerdos de 30 años de vida. El piano que había comprado cuando Luis mostró interés por la música y que nunca tocó. La mesa de comedor donde habíamos cenado juntos miles de veces. Las cortinas color crema que había cosido yo misma porque no tenía dinero para comprarlas. Arriba se escuchaban sus voces, hablando en susurros sobre su futuro. Nuestro futuro. Un futuro donde yo no existía. En ese momento, mientras los veía hacer planes sobre mi destino sin incluirme, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático, no fue ruidoso. Fue silencioso, como cuando se rompe un cristal bajo el agua. Por primera vez en 30 años, me sentí completamente sola en mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá de la sala, mirando las sombras que proyectaba la luna sobre las paredes que había pintado con tanto amor. Cada mueble, cada objeto, cada rincón de esta casa tenía una historia, un recuerdo, una parte de mi alma. A las 3 de la mañana escuché pasos en la cocina. Era Karen, buscando algo en el refrigerador como si fuera suyo. No me vio en la oscuridad de la sala, pero yo sí la vi. Tomó un yogurt, se sirvió un vaso de leche, y hasta se llevó algunas galletas que había hecho esa tarde. Al día siguiente, Luis bajó a desayunar con una sonrisa forzada, como si nada hubiera pasado. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Mentiroso. Sabía perfectamente que había pasado la noche despierta. Las ojeras bajo mis ojos lo delataban todo. Como siempre, respondí, sirviendo café en la taza que le había regalado el Día del Padre cuando tenía 8 años. Tu papá siempre dice que tengo el sueño pesado. Luis se tensó. Siempre se incomodaba cuando mencionaba a su padre. Como si mi viudez fuera un defecto del que prefería no acordarse. Karen apareció 20 minutos después, con una bata de seda rosa que nunca había visto antes. Probablemente otra de sus compras compulsivas que Luis pagaba sin chistar. Buenos días, murmuró sin mirarme, dirigiéndose directamente a la cafetera. El café está recién hecho, le dije, tratando de sonar amable. No puedo tomar café. El bebé, respondió secamente, como si yo fuera estúpida por no saberlo. Se sirvió jugo de naranja en mi vaso favorito, el que había comprado en nuestro último viaje familiar a la playa, cuando Luis aún era soltero. Se sentó al lado de Luis, e inmediatamente comenzaron a hablar entre ellos como si yo no estuviera presente. Amor, ¿llamaste al agente inmobiliario?, preguntó Karen, untando mantequilla en el pan tostado que yo había preparado. Sí, tenemos cita para ver apartamentos el martes. Hay uno disponible inmediatamente. Apartamentos. Plural. Ya habían visto varios sin siquiera decirme. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Puedo saber de cuáles apartamentos están hablando?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Luis intercambió una mirada con Karen antes de responder. Son apartamentos especializados para personas mayores, mamá. Tienen enfermería las 24 horas,
actividades recreativas, servicio de limpieza. Suena como un asilo de lujo, interrumpí. Karen soltó una risa sarcástica. No seas dramática, Magda. Es un lugar muy bonito. Tendrás vecinos de tu edad, no estarás sola todo el día. Yo no estoy sola. Estoy en mi casa. Técnicamente, dijo Karen, poniendo énfasis en la palabra, esta casa necesita muchas reparaciones. El techo tiene goteras, la tubería es vieja, el jardín está descuidado. Será muy costoso mantenerla. ¿Costoso para quién?, me pregunté. Yo había pagado esta casa con mi sudor y mis lágrimas. Cada mes, durante 30 años, había separado religiosamente el dinero de la hipoteca antes de cualquier otro gasto. Las reparaciones se pueden hacer, respondí. ¿Con qué dinero, mamá?, preguntó Luis con esa voz paternalista que tanto me molestaba. Tu pensión apenas te alcanza para lo básico. Mi pensión. Como si fuera una limosna. Como si no hubiera trabajado 40 años para obtenerla. Karen se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la cocina, inspeccionando los gabinetes como si estuviera evaluando una propiedad. Además, añadió, abriendo y cerrando cajones, esta cocina necesita una remodelación completa. Estos gabinetes son de los años 80. Los gabinetes que había instalado mi difunto esposo con sus propias manos. Los gabinetes donde guardaba todos mis platos, mis recetas, mis recuerdos culinarios de décadas. Amor, no te canses, le dijo Luis, levantándose para abrazarla por la cintura. El doctor dijo que no hicieras esfuerzos innecesarios. Esfuerzos innecesarios. ¿Cómo criticar mi casa, supongo? Karen se recostó contra Luis con una sonrisa de satisfacción. Tienes razón. Es solo que me emociona pensar en todas las posibilidades que tiene este lugar. Este lugar. Ya no era ni siquiera mi casa en su mente. Era un proyecto, una posibilidad, un espacio que ella podía moldear a su antojo. ¿Ya pensaron en los gastos de la mudanza?, pregunté, más por curiosidad mórbida que por genuino interés. No te preocupes por eso, mamá. Nosotros nos encargamos de todo, respondió Luis, como si fuera un favor que me estaban haciendo. Incluso encontramos una empresa que se especializa en mudanzas para personas mayores, agregó Karen. Se encargan de empacar todo, de donar lo que no necesites, de simplificar tu vida. Simplificar mi vida. Código para deshacerse de todo lo que consideraran inútil o viejo. Como mis libros, como las fotos familiares, como los muebles que había comprado con tanto esfuerzo. ¿Y si yo no quiero simplificar mi vida?, pregunté. Otro silencio incómodo. Karen suspiró y se llevó la mano al vientre en un gesto que ya me resultaba familiar. Su arma secreta para terminar cualquier conversación que no le convenía. Magda, por favor. Mi ginecólogo me dijo que evite el estrés. Estas conversaciones me alteran mucho. Luis inmediatamente se puso en modo protector. Mamá, ya hablamos de esto. Karen está en una etapa muy delicada del embarazo. Etapa delicada. Karen tenía 28 años, estaba perfectamente sana, y tenía el mejor seguro médico que el dinero pudiera comprar. Pero según ellos, una conversación sobre mi futuro en mi casa era demasiado estresante para ella. Tal vez deberíamos hablar cuando Karen no esté presente, sugerí. La mirada que me lanzó Karen podría haber derretido acero. ¿Disculpa? Este es nuestro hogar también, Magda. Tengo derecho a participar en decisiones que nos afectan a todos. Nuestro hogar. Ahí estaba otra vez esa palabra. Como si hubiera pagado aunque fuera un centavo de hipoteca, como si hubiera contribuido en algo más que problemas desde que llegó a mi vida. Luis puso su brazo protector alrededor de Karen. Mamá, Karen es mi esposa. Somos una familia. Las decisiones las tomamos juntos. Una familia. Una familia de la cual, aparentemente, yo ya no formaba parte. Me levanté de la mesa y comencé a recoger los platos. Mis manos temblaron ligeramente al tomar la taza de Luis, la misma taza donde había servido chocolate caliente durante su infancia, donde había puesto medicinas cuando estaba enfermo, donde había celebrado cada pequeño logro de su vida. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Luis, pero su voz sonaba más impaciente que preocupada. «Perfectamente», mentí, dirigiéndome hacia el fregadero. Mientras lavaba los platos,
Los escuché susurrar detrás de mí. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Estaban haciendo planes. Probablemente decidiendo qué hacer con la mujer terca que se rehusaba a cooperar con su futuro perfecto. Karen se acercó al fregadero y puso su plato directamente en mis manos mojadas, sin siquiera un gracias. Magda, dijo con voz suave, sé que esto es difícil para ti, pero piénsalo como una oportunidad. Una oportunidad de comenzar una nueva etapa de tu vida. Una nueva etapa. A los 72 años. Como si mi vida anterior hubiera sido solo un prólogo para el gran final en un asilo de lujo. ¿Tú cómo te sentirías?, le pregunté, volteándome para mirarla a los ojos, si alguien llegara a tu casa y te dijera que tienes que irte porque tu presencia no es bienvenida. Karen parpadeó, sorprendida por mi directeza. Por un momento, pensé que había llegado hasta ella, que había logrado que entendiera la magnitud de lo que me estaban pidiendo. Pero entonces sonrió. Esa sonrisa fría y calculadora que había perfeccionado. Es diferente, Magda. Yo no soy una carga para nadie. Una carga. Ahí estaba. La palabra que había estado flotando en el aire desde ayer, pero que nadie había tenido el valor de decir. Hasta ahora. El plato que tenía en las manos se me resbaló y se estrelló contra el suelo de la cocina, haciéndose pedazos. El sonido del plato rompiéndose resonó por toda la cocina como un disparo. Los fragmentos de cerámica blanca se esparcieron por el suelo, cada pedazo reflejando la luz de la mañana como pequeños espejos rotos. ¡Ay, Dios mío!, gritó Karen, llevándose dramáticamente la mano al pecho. ¡Qué susto! Mi corazón está acelerado. Esto no puede ser bueno para el bebé. Luis corrió hacia ella, ignorando completamente los pedazos de vidrio que rodeaban mis pies descalzos. ¿Estás bien, amor? ¿Necesitas sentarte?, preguntó, guiándola hacia una silla como si fuera de cristal. Yo me quedé parada entre los fragmentos del plato que había pertenecido al juego de vajilla de mi boda. El plato en el que había servido la primera comida de Luis cuando comenzó a comer alimentos sólidos. El plato que había sobrevivido mudanzas, caídas accidentales y 30 años de uso diario. Mamá, ten más cuidado, me regañó Luis sin siquiera mirarme. Podrías haberte lastimado. Podrías haberte lastimado. Como si su preocupación fuera genuina. Como si no fuera más conveniente para ellos que me lastimara para tener otra excusa para enviarme al asilo. Me agaché para recoger los pedazos más grandes, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Cada fragmento que levantaba del suelo era un pedazo de mi historia que se había roto para siempre. No hagas eso, me gritó Karen. Vas a cortar a alguien. Luis, trae la escoba. Luis obedeció inmediatamente, como siempre. Regresó con la escoba y el recogedor, y comenzó a barrer alrededor de mí como si yo fuera otro pedazo de basura que había que limpiar. Déjame ayudarte, murmuré, tratando de tomar la escoba. No, mamá. Ya hiciste suficiente, respondió, alejando la escoba de mis manos. Ya hiciste suficiente. Las palabras me dolieron más que cualquier cortada que pudiera haberme hecho con los fragmentos del plato. Karen suspiró desde su silla, abanicándose con una servilleta. Esto es exactamente lo que quiero evitar, dijo con voz temblorosa. Accidentes, estrés, situaciones peligrosas. No puedo vivir así durante mi embarazo. Por supuesto. Todo tenía que ver con ella. Mi dolor, mi pérdida, mi hogar destruido, todo se reducía a cómo la afectaba a ella. Fue solo un accidente, dije débilmente. Los accidentes pasan más seguido cuando las personas mayores viven solas en casas grandes, intervino Luis, terminando de barrer. Es una de las razones por las que los apartamentos especializados son más seguros. Más seguros. Como si mi casa fuera un campo minado y yo fuera demasiado senil para navegar por ella. Me senté en la mesa, sintiéndome repentinamente exhausta. Era apenas las 9 de la mañana y ya me sentía como si hubiera corrido un maratón. Karen se levantó de su silla y caminó hacia el refrigerador, evitando cuidadosamente el área donde había estado el plato roto. ¿Sabes qué, Magda?, dijo mientras sacaba una botella de agua. Creo que deberías venir con nosotros a ver los apartamentos. Así podrás ver que no son tan terribles como te los imaginas. La idea de verlos elegir mi prisión dorada me revolvía el estómago, pero sabía que negarme solo les daría más munición para sus argumentos sobre mi falta de cooperación. ¿Cuándo?
Pregunté con voz apagada. Mañana por la mañana, respondió Luis, tirando los pedazos del plato al bote de basura sin ceremonia alguna. Tenemos cita a las 10. Mañana. Todo estaba pasando tan rápido. Ayer era una abuela feliz esperando conocer a su nieto. Hoy era un obstáculo que debía ser removido eficientemente. ¿Ya decidieron cuánto tiempo tengo?, pregunté. Luis y Karen intercambiaron otra de sus miradas cómplices. Bueno, comenzó Luis, el apartamento que más nos gustó está disponible desde el 1 del próximo mes. Eso te da casi 3 semanas para organizarte. 3 semanas. 30 años de vida reducidos a 3 semanas de empacar y desechar. ¿Y si no encuentro nada que me guste?, pregunté, aunque sabía que era una pregunta inútil. Karen soltó una risa que pretendía sonar comprensiva, pero que salió condescendiente. Oh, Magda. Estoy segura de que encontrarás algo perfecto. Los lugares que hemos visto son realmente encantadores. Tienen bibliotecas, salas de juegos, clases de yoga para personas mayores. Clases de yoga para personas mayores. Como si fuera una actividad diseñada especialmente para mantenernos ocupados hasta que llegara nuestro momento de partir. Además, continuó Karen, no es como si fueras a estar completamente sola. Nosotros te visitaremos. Especialmente cuando nazca el bebé. Podrás ser una abuela muy presente. Una abuela muy presente. Bajo sus términos, por supuesto. Visititas programadas, tiempo limitado, siempre bajo su supervisión. ¿Y esta casa?, pregunté, mirando alrededor de la cocina donde había preparado miles de comidas, donde había enseñado a Luis a hacer sus primeras tortillas, donde había planeado enseñarle las mismas recetas a mi futuro nieto. Bueno, dijo Luis, evitando mi mirada, necesitará algunas renovaciones antes de que nazca el bebé. Queremos convertir tu habitación en el cuarto del niño, y tal vez hacer una sala de juegos donde está tu estudio. Mi habitación. Mi estudio. Los espacios más íntimos de mi hogar, los lugares donde había guardado mis secretos, mis sueños, mis recuerdos más preciados. Ya tienen todo planeado, ¿verdad?, pregunté, y por primera vez mi voz sonó amarga. Mamá, no lo pongas así, protestó Luis. Solo estamos siendo prácticos. Es una casa de 4 habitaciones. Nosotros somos una familia que está creciendo. Tiene sentido. Tiene sentido. Para ellos, todo tenía sentido. Para mí, nada lo tenía. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana de la cocina que daba al jardín trasero. El jardín donde había plantado rosas rojas el día que nos mudamos, donde Luis había jugado fútbol durante su adolescencia, donde habíamos celebrado sus graduaciones con pequeñas fiestas familiares. ¿Qué van a hacer con el jardín?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Oh, tenemos planes increíbles para eso, dijo Karen con entusiasmo genuino por primera vez en la conversación. Vamos a poner una piscina pequeña, tal vez un jacuzzi. Y definitivamente vamos a quitar esas rosas viejas. No van con la estética que queremos. Las rosas viejas. Las rosas que había cuidado durante 30 años, que florecían cada primavera como un recordatorio de que la belleza podía crecer incluso en los momentos más difíciles. Esas rosas las planté el día que nos mudamos aquí, murmuré. Lo sé, mamá, dijo Luis con impaciencia, pero ya están muy viejas. Karen prefiere algo más moderno. Tal vez palmeras, o un jardín de cactus que no necesite tanto mantenimiento. Karen prefiere. Karen quiere. Karen necesita. Todo en mi vida se había reducido a lo que Karen prefería. Me di vuelta para enfrentarlos. Luis tenía el brazo alrededor de la cintura de Karen, y ella tenía esa sonrisa satisfecha de alguien que está consiguiendo exactamente lo que quiere. ¿Saben qué?, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me había sentido en días. Tienen razón. Es hora de que haga algunos cambios en mi vida. Luis sonrió, claramente aliviado de que finalmente hubiera entrado en razón. Me alegra escucharte decir eso, mamá. Sabía que al final entenderías. Oh, sí, respondí, sintiendo algo extraño despertarse en mi pecho. Algo que no había sentido en años. Entiendo perfectamente. Karen se acercó y me tomó la mano con esa falsa calidez que había perfeccionado. Vas a ver que todo va a salir bien, Magda. Este cambio va a ser lo mejor que te pudo haber pasado. Vas a ser tan feliz en tu nuevo hogar.
Mi nuevo hogar. Como si el hogar fuera algo que se pudiera comprar o asignar, como si no fuera algo que se construía con décadas de amor, sacrificio y recuerdos. Tienes razón, Karen, dije, apretando su mano un poco más fuerte de lo necesario. Va a ser exactamente lo que me merezco. Ella sonrió, completamente ajena al doble sentido de mis palabras. Perfecto. Luis, deberíamos celebrar. ¿Por qué no vamos a almorzar fuera? Para festejar que finalmente somos una familia unida. Una familia unida. Sin mí, por supuesto. Los vi alistarse para salir, tomando las llaves de mi auto, cerrando la puerta de mi casa, hablando de sus planes para mi futuro. Cuando se fueron, me quedé parada en el silencio de la cocina, rodeada por los fantasmas de 30 años de vida familiar. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sonreí. Porque Karen tenía razón en algo. Este cambio iba a ser exactamente lo que me merecía. Y ellos también iban a obtener exactamente lo que se merecían. En cuanto escuché el auto alejarse por la calle, algo cambió dentro de mí. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días y finalmente pudiera exhalar. Caminé hasta mi habitación y saqué de debajo de la cama la caja de metal donde guardaba todos mis documentos importantes. Hacía años que no la abría, pero mis manos recordaban exactamente dónde encontrar lo que buscaba. La escritura de la casa. Mis dedos temblaron ligeramente mientras desdoblaba el papel amarillento. Ahí estaba, en letras negras y claras, Magda Elena Vázquez, propietaria única y absoluta. No Luis. No Karen. Solo yo. Cuando compré esta casa, el vendedor me había explicado que podía agregar a Luis como copropietario cuando fuera mayor de edad, pero nunca lo hice. En ese momento pensé que era porque quería sorprenderlo el día de su boda. Ahora me daba cuenta de que había sido pura intuición materna. Tomé el teléfono y marqué un número que había memorizado hace años, pero nunca pensé que tendría que usar. ¿Fernando? Soy Magda Vázquez. Sí, la de la casa en Maple Street. No he cambiado de opinión en todos estos años, pero tal vez sea momento de escuchar tu oferta. Fernando Ruiz había sido mi vecino durante 15 años antes de mudarse al centro de la ciudad para expandir su negocio de bienes raíces. Cada 6 meses, como un reloj, me llamaba para preguntarme si estaba lista para vender. Esa esquina es perfecta para un desarrollo comercial, me decía siempre. Cuando estés lista, yo estoy aquí. Magda, ¿estás segura? Siempre me dijiste que esa casa era tu tesoro más preciado. Las cosas cambian, Fernando. ¿Sigues interesado o no? Por supuesto. Puedo estar ahí en 1 hora con los papeles. Mi última oferta fue de $350,000. ¿Lo recuerdas? $350,000. Una fortuna que Luis y Karen ni siquiera sabían que existía. Dinero suficiente para comprar mi libertad y vivir el resto de mis días como yo quisiera. Perfecto. Te espero a las 2. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando la habitación donde había dormido durante 30 años. Cada objeto tenía una historia. El tocador donde me arreglaba todas las mañanas, el espejo donde había visto envejecer mi reflejo, la silla donde me sentaba a leer antes de dormir. Todo iba a desaparecer. Pero por primera vez, iba a ser por mi decisión. Me levanté y caminé hasta el closet. En la parte más alta, detrás de cajas de zapatos viejos, estaba mi maleta de viaje. La misma que había usado para mi luna de miel hace tantos años. La saqué y la puse sobre la cama, sacudiéndole el polvo. ¿Qué lleva una mujer de 72 años cuando decide comenzar de nuevo? Comencé con lo esencial, ropa interior, medicinas, algunas blusas cómodas. Luego agregué las fotos de Luis cuando era niño, antes de que Karen llegara a cambiar su corazón. El collar de perlas que me había regalado mi esposo en nuestro 10º aniversario. El libro de recetas de mi madre, escrito a mano con su letra temblorosa. Mientras empacaba, recordé la conversación telefónica que había tenido con mi hermana Michelle la semana pasada. Vivía en Miami desde hacía 10 años, siempre invitándome a visitarla. Magda, esta ciudad está llena de gente de nuestra edad que está viviendo sus mejores años, me había dicho. Hay clubes de baile, clases de pintura, grupos de lectura. No todo se acaba a los 70. En ese momento había pensado que Michelle estaba loca. ¿Quién deja su hogar a los 72 años para empezar de nuevo?
Ahora entendía que la pregunta correcta era, ¿quién se queda en un lugar donde no es bienvenida? Marqué su número. ¿Michelle? Soy Magda. No, no ha pasado nada malo. Al contrario. Sigue en pie tu invitación. Perfecto. Creo que es hora de que conozca Miami. A las 2 en punto exacto sonó el timbre. Fernando estaba parado en mi puerta con un maletín negro y esa sonrisa de tiburón que siempre me había dado desconfianza, pero que hoy me parecía perfecta para lo que necesitaba. Magda, no puedo creer que finalmente hayas llamado, dijo, entrando a la sala y mirando alrededor como si estuviera evaluando cada centímetro. Esta propiedad tiene un potencial increíble. Potencial increíble. Para él, mi hogar era una oportunidad de negocio. Para Luis y Karen, era una casa que necesitaba ser renovada para sus gustos. Para mí, ya no importaba lo que fuera. Solo importaba lo que podía comprar con su venta. ¿Cuánto tiempo necesitas para la transacción? Pregunté directamente. Fernando parpadeó, sorprendido por mi practicidad. Bueno, normalmente estos procesos toman semanas, pero tengo un cliente que ha estado buscando exactamente este tipo de propiedad. Si estás dispuesta a vender tal como está, sin inspecciones adicionales, podríamos cerrar el trato mañana mismo. Mañana. Sí. Pago en efectivo, sin financiamiento, sin complicaciones. Por supuesto, el precio sería un poco menor. Digamos, $300,000. $300,000 en efectivo. Suficiente para desaparecer de la vida de Luis y Karen antes de que se dieran cuenta de lo que había pasado. Acepto. Los ojos de Fernando se iluminaron como si hubiera ganado la lotería. Excelente. Traje un contrato preliminar. Abrió su maletín y sacó varios documentos. Si lo firmas hoy, mañana por la mañana vengo con el pago y los papeles finales. ¿Te parece bien a las 10? A las 10. La misma hora en que tenía cita para ver apartamentos con Luis y Karen. Perfecto. Leí el contrato rápidamente. Era estándar, venta de la propiedad tal como está, sin garantías, sin devoluciones. Exactamente lo que necesitaba. Firmé con mano firme, sintiendo como si estuviera firmando mi declaración de independencia. Magda, dijo Fernando mientras guardaba los papeles, ¿puedo preguntarte qué te hizo cambiar de opinión después de tantos años? Digamos que aprendí que a veces tienes que perder todo para darte cuenta de lo que realmente vale la pena. Después de que Fernando se fue, me senté en la sala a esperar el regreso de Luis y Karen. La casa se sentía diferente ahora que ya no era mía. Más ligera, de alguna manera. Como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que tenía. A las 5:30 escuché el auto en la entrada. Sus voces llegaron antes que ellos, riéndose de algo que había pasado durante su almuerzo. Y cuando le dijiste al mesero que estabas embarazada, su cara, decía Luis entre carcajadas. Lo sé, ¿verdad? Es increíble cómo la gente se emociona con los bebés, respondía Karen. Nos invitó el postre de la casa. Entraron cargados de bolsas de compras. Aparentemente, celebrar mi expulsión había incluido una sesión de shopping. Mamá, ¿cómo estuvo tu día?, preguntó Luis con esa alegría forzada que había adoptado desde ayer. Muy productivo, respondí con una sonrisa. Tomé algunas decisiones importantes. ¡Qué bien!, exclamó Karen, dirigiéndose hacia las escaleras con sus bolsas. Espero que hayas empezado a pensar en qué cosas quieres llevar al apartamento. Recuerda que el espacio será más pequeño. Oh, no te preocupes por eso, dije, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. Ya tengo todo resuelto. Luis se detuvo y me miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir con que tienes todo resuelto? Quiero decir que tienes razón. Es hora de hacer cambios. Y decidí empezar inmediatamente. Mamá, espero que no hayas hecho nada precipitado, dijo con una nota de preocupación en la voz. Karen bajó las escaleras, habiendo dejado sus compras en mi habitación. ¿De qué están hablando?, preguntó. Mamá dice que ya tiene todo resuelto, explicó Luis. ¡Qué maravilloso!, dijo Karen, aplaudiendo. Sabía que entrarías en razón. ¿Ya llamaste a alguno de los apartamentos que te recomendamos? No exactamente, respondí, disfrutando del momento. Pero sí hice una llamada muy importante hoy. ¿A quién?,
preguntó Luis. A Fernando Ruiz. El nombre los hizo intercambiar una mirada confundida. Fernando Ruiz, repitió Karen. ¿Quién es ese? El agente de bienes raíces que ha estado tratando de comprar esta casa durante años, expliqué casualmente. La sonrisa se desvaneció del rostro de Luis. Mamá, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Vendí la casa. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que casi podía tocarse. Luis se quedó paralizado en medio de la sala, con la boca ligeramente abierta, como si las palabras hubieran tardado varios segundos en llegar a su cerebro. Karen fue la primera en reaccionar. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz aguda, casi chillona. Que vendí la casa, repetí con la misma calma con la que habría anunciado que había comprado leche. Fernando viene mañana a las 10 de la mañana con el pago final y los documentos de transferencia. No puedes hacer eso, gritó Karen, llevándose las manos a la cabeza. Esta es nuestra casa. Vamos a tener un bebé. No tienes derecho. En realidad, dije, sacando la escritura de mi bolsillo donde la había guardado después de la visita de Fernando, tengo todo el derecho. Soy la única propietaria legal de esta propiedad. Luis finalmente reaccionó, acercándose a mí con pasos vacilantes. Mamá, por favor dime que esto es una broma. Una broma muy cruel, pero una broma. No es una broma, Luis. Es la consecuencia de sus decisiones. Karen comenzó a hiperventilarse, caminando en círculos por la sala. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Luis, haz algo. Cancela la venta. Llama a un abogado. Algo. Mamá, dijo Luis con voz temblorosa, no puedes hablar en serio. Esta casa es todo lo que tenemos. Nuestro futuro, nuestros planes, el cuarto del bebé. Sus planes, lo corregí. Planes que hicieron sin consultarme. Planes que incluían echarme de mi propia casa. No te íbamos a echar, gritó Karen. Te íbamos a reubicar en un lugar mejor. Sin mi consentimiento. Sin mi participación. Como si fuera un mueble que estorba y hay que mover a otro cuarto. Luis se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba desesperado. Mamá, esto es diferente. Podemos hablar. Podemos llegar a un acuerdo. No tienes que irte. Podemos encontrar una solución. ¿Cómo cuál?, pregunté, genuinamente curiosa por escuchar qué se les ocurriría ahora que la mesa había dado la vuelta. Bueno, podríamos remodelar el sótano. Hacer un apartamento independiente ahí abajo. Con tu propia entrada, tu propia cocina. El sótano, repetí. Me estás ofreciendo vivir en el sótano de mi propia casa. Karen se dejó caer en el sofá, sollozando dramáticamente. Mi bebé. Mi pobre bebé va a nacer sin un hogar. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Magda? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Cruel. La palabra resonó en mis oídos. Después de todo lo que había soportado, después de todas las humillaciones, después de ser tratada como un estorbo en mi propio hogar, yo era la cruel. Karen, dije con voz suave pero firme, tú me dijiste que no querías que estuviera cerca de tu bebé. Pues felicidades. Ya no estaré cerca. No lo decía en serio, gimió. Estaba alterada por las hormonas. Las mujeres embarazadas decimos cosas que no sentimos. Y Luis. Él también estaba alterado por las hormonas cuando me dijo que debería buscar otro lugar para vivir. Luis se acercó y se arrodilló frente a mi sillón, tomando mis manos como solía hacer cuando era niño y quería pedirme algo. Mamá, por favor. Sé que nos equivocamos. Sé que no manejamos esto de la mejor manera. Pero no puedes destruir nuestras vidas por un malentendido. Un malentendido, repetí, liberando mis manos de las suyas. Así le llamas ahora. Diles que no. Diles que cambié de opinión, suplicó Karen desde el sofá. Todavía puedes cancelar la venta. No, no puedo, mentí. En realidad, probablemente sí podía, pero no quería. Ya firmé un contrato. Es legalmente vinculante. Entonces rompe el contrato. Paga la penalización. Haz lo que sea, gritó Karen, levantándose del sofá con los puños cerrados.
¿Con qué dinero, Karen? Según ustedes, mi pensión apenas me alcanza para lo básico. ¿Cómo voy a pagar una penalización legal? Luis se quedó callado. Finalmente estaba entendiendo la magnitud de lo que había perdido con su estupidez. ¿Cuánto?, preguntó con voz quebrada. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto te dieron por la casa? $300,000, respondí, viendo cómo se les desencajaba la cara. $300,000, gritó Karen. Eso es una fortuna. Podríamos haber vivido cómodamente aquí durante años. Podríamos haber hecho todas las renovaciones que quisiéramos. Sí, dije simplemente. Podrían haber hecho muchas cosas. Si me hubieran tratado con respeto. Si me hubieran consultado. Si me hubieran hecho sentir como parte de la familia en lugar de como una carga. Nunca dijimos que fueras una carga, protestó Luis. Karen, sí, respondí, mirándola directamente. Hace unas horas, en esta misma cocina, me dijo que ella no era una carga para nadie. La implicación era bastante clara. Karen se puso roja como un tomate. Yo no. Malinterpretaste mis palabras. ¿En serio? Porque me pareció bastante claro cuando dijiste que esta casa era demasiado grande para una sola persona, que necesitaba reparaciones costosas, que los gabinetes eran muy viejos, que las rosas del jardín no iban con su estética. Cada palabra que repetía era como una bofetada. Los vi recordar cada comentario despectivo, cada gesto de desdén, cada momento en que me habían hecho sentir invisible en mi propia casa. Mamá, dijo Luis con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. No sabía que te sentías así. Claro que no lo sabías, respondí. Porque nunca se tomaron la molestia de preguntarme cómo me sentía. Solo asumieron que estaría feliz de obedecerlos sin chistar. Karen se acercó con los ojos rojos de tanto llorar. Magda, por favor. Sé que cometí errores, pero puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Puedes quedarte. Podemos ser una familia de verdad. Una familia de verdad, repetí. ¿Como ayer, cuando hicieron planes para mi futuro a mis espaldas? ¿O como esta mañana, cuando hablaron de convertir mi habitación en el cuarto del bebé sin consultarme? Pensamos que te gustaría la idea, sollozó Karen. Pensamos que te emocionaría ser abuela. Me emocionaba. Hasta que me dejaron claro que mi papel como abuela sería únicamente bajo sus términos, en sus horarios, siguiendo sus reglas. Luis se levantó del suelo y comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. Tiene que haber algo que podamos hacer. Algo que podamos ofrecerte. ¿Dinero? ¿Un viaje? ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué quiero?, pregunté, sintiéndome más tranquila de lo que me había sentido en días. Quiero respeto. Quiero que me consulten antes de tomar decisiones sobre mi vida. Quiero ser tratada como una persona, no como un problema que resolver. Te respetamos, protestó Karen débilmente. No me respetan. Me toleraban. Había una gran diferencia. Mamá, por favor, imploró Luis. Danos otra oportunidad. Prometo que todo será diferente. Las promesas se las hace a sus esposas cuando se casan, Luis. Y la que hiciste fue que me amarías y me respetarías hasta que la muerte nos separara. Pero resulta que Karen me separó de ti mucho antes de eso. El golpe fue directo y certero. Luis se tambaleó como si lo hubiera abofeteado físicamente. Eso no es justo. ¿Justo? Me levanté de la silla, sintiendo una energía que no había sentido en años. ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Es justo que trabajara 2 empleos para pagarte la universidad? ¿Es justo que vendiera las joyas de mi matrimonio para comprarte tu primer auto? ¿Es justo que hipotecara mi casa para ayudarte con tu negocio? Y ahora me hablas de lo que es justo. Todo eso lo hiciste porque quisiste, gritó Luis, perdiendo la compostura. Nadie te obligó. Tienes razón, dije, sintiendo una calma sobrenatural. Lo hice porque quise. Porque te amaba. Porque creí que algún día valorarías mis sacrificios. Me equivoqué. Karen se acercó una vez más, con una última carta que jugar. Magda, piensa en tu nieto. En el bebé que va a nacer. ¿De verdad quieres que crezca sin conocer a su abuela? La jugada maestra.
El chantaje emocional final. Karen, dije, mirándola con una sonrisa triste, mi nieto va a conocerme. Pero va a conocer a la abuela que se respeta a sí misma, no a la que se deja pisotear por su propia familia. ¿Qué significa eso?, preguntó Luis. Significa que mañana a las 10 de la mañana, cuando Fernando venga con los papeles, ustedes tienen que irse de esta casa. Permanentemente. ¿A dónde vamos a ir?, gritó Karen histéricamente. No lo sé, respondí con sincera indiferencia. Supongo que van a tener que buscar otro lugar para vivir. Al igual que me lo pidieron a mí. Esa noche no dormí en mi habitación. Luis y Karen se habían encerrado ahí después de nuestra confrontación, y los escuché discutir hasta muy tarde. Sus voces se filtraban por las paredes como susurros desesperados, interrumpidos ocasionalmente por los sollozos histéricos de Karen. Me quedé en el sofá de la sala, envuelta en la manta que había tejido durante el primer invierno que pasamos en esta casa. Cada punto de esa manta tenía una historia, cada hilo representaba una noche solitaria después de que Luis se iba a la cama, cuando yo planificaba nuestro futuro con esperanza infinita. A las 3 de la mañana, Luis bajó las escaleras. Me hice la dormida, pero lo observé a través de mis párpados entrecerrados. Se dirigió a la cocina y abrió el refrigerador. Se quedó parado ahí durante varios minutos sin sacar nada, como si estuviera esperando que la comida le diera respuestas. Finalmente cerró la puerta y se acercó al sofá donde yo fingía dormir. «Mamá», susurró. «Sé que estás despierta». No respondí. No tenía nada más que decirle. «Mamá, por favor. Necesitamos hablar». Abrí los ojos y lo miré. Tenía ojeras profundas y el cabello revuelto. Se veía como cuando tenía 12 años y había roto algo importante, buscando desesperadamente una manera de arreglarlo. «¿Qué quieres, Luis?». Se sentó en el borde de la mesa de centro, inclinándose hacia mí. «Quiero entender cómo llegamos a este punto. Quiero entender cuándo todo se volvió tan tóxico». «¿Tóxico?», repetí. «Ahora resulta que soy tóxica». «No, mamá. No eres tóxica. Nosotros. Mira, sé que cometimos errores, pero esto es demasiado extremo. Destruir nuestras vidas no va a reparar nada». «No estoy destruyendo sus vidas, Luis. Estoy salvando la mía». Se quedó callado por un momento, procesando mis palabras. «¿Cuándo comenzaste a odiarnos?», preguntó finalmente. La pregunta me dolió más de lo que esperaba, porque la verdad era que nunca los había odiado. Ni siquiera ahora. «No los odio», admití. «Los amo. Te amo. Pero me di cuenta de que ustedes no me aman a mí. Me toleran. Me soportan. Pero no me aman». «Eso no es cierto», protestó, pero su voz sonaba hueca. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en una conversación que no tuviera que ver con lo que necesitabas de mí? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir como tu madre y no como tu empleada doméstica?». Luis abrió la boca para responder, pero se quedó callado. Ambos sabíamos que no tenía respuesta. «Mamá, puedo cambiar. Podemos cambiar. Solo danos otra oportunidad». «¿Y Karen? Ella también puede cambiar». Luis desvió la mirada. Karen está asustada. El embarazo la tiene muy sensible. No es ella misma». «Luis», dije suavemente, «Karen me ha tratado como una intrusa desde el día que se casaron. Esto no tiene nada que ver con el embarazo». Pero puedes entenderla, ¿verdad? Es joven, quiere hacer su propio nido, quiere sentirse como la señora de la casa. Y para que ella se sienta como la señora de la casa, yo tengo que dejar de sentirme como si tuviera derecho a existir en ella». Luis se pasó las manos por la cara, frustrado. «No sé qué decir, mamá. No sé cómo arreglar esto». «No puedes arreglarlo, Luis. Porque no está roto. Esto es exactamente como ustedes lo diseñaron». A las 6 de la mañana, Karen bajó las escaleras. Tenía los ojos hinchados de llorar y se veía terrible. Llevaba puesta la misma ropa del día anterior y su cabello parecía un nido de pájaros. «Magda», dijo con voz ronca, «necesitamos hablar». «Ya hablamos ayer». «No, en serio. Sin Luis».
mujer a mujer. Luis nos miró alternativamente y luego se levantó. Voy a hacer café, murmuró, dirigiéndose hacia la cocina. Karen se sentó donde había estado Luis, pero mantuvo distancia. Sé que me odias, comenzó. No te odio, Karen. Claro que sí. Y tienes derecho. He sido terrible contigo. Me sorprendió su honestidad. Era la primera vez en 2 años que admitía alguna responsabilidad. ¿Por qué?, pregunté genuinamente curiosa. ¿Por qué me odias tanto? Karen se quedó callada por un largo momento, retorciendo sus manos en su regazo. Porque Luis te ama más a ti que a mí, susurró finalmente. La confesión me tomó completamente desprevenida. ¿Qué? Es verdad, continuó con lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Todo lo que hace, todo lo que dice, todo gira alrededor de lo que Magda pensaría, de lo que Magda querría, de cómo hacer feliz a Magda. Y yo soy su esposa. Se supone que yo debería ser lo más importante. Por primera vez desde que la conocía, Karen me estaba hablando con sinceridad brutal. Eso no es cierto, Karen. Sí lo es, exclamó. ¿Sabes cuántas veces hemos peleado porque él prefiere quedarse aquí contigo que ir a cenar conmigo? ¿Sabes cuántas veces ha cancelado nuestros planes porque tú necesitabas algo? Me quedé callada, procesando sus palabras. Era cierto que Luis siempre había sido muy atento conmigo, pero nunca pensé que eso fuera un problema en su matrimonio. Karen, yo nunca le pedí que me pusiera antes que a ti. No tenías que pedírselo, replicó. Él lo hacía automáticamente. Y yo empecé a resentirte por eso. Empecé a verte como mi competencia. ¿Tu competencia? Soy su madre. Exacto. Y las madres siempre ganan. El comentario me dolió porque había algo de verdad en él. Luis había sido mi único foco durante 30 años. Mi razón de ser, mi proyecto más importante, mi mayor amor. Tal vez había sido demasiado presente, demasiado involucrada, demasiado madre. Por eso quería que te fueras, continuó Karen. Pensé que si no estabas aquí, Luis finalmente me vería a mí. Me amaría a mí de la manera que te ama a ti. Karen, el amor de una madre y el amor de una esposa son diferentes. No tienes que competir conmigo. ¿En serio? Porque no se siente así. Se siente como si fuéramos 2 mujeres peleando por el mismo hombre. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cosas que nunca había considerado. ¿Había sido demasiado posesiva con Luis? ¿Había interferido inconscientemente en su matrimonio? Entonces, ¿todo esto fue porque está celosa?, pregunté. Karen asintió miserablemente. Y ahora lo perdí todo. Perdí la casa, probablemente perdí a Luis, y definitivamente te perdí a ti. Y lo peor es que tienes razón. Me porté horrible contigo. Te traté como si fueras mi enemiga cuando lo único que hiciste fue amar a tu hijo. Era la primera vez que Karen reconocía mi amor por Luis como algo legítimo en lugar de como una interferencia. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije. ¿Qué? Que si me hubieras hablado así desde el principio, si me hubieras explicado cómo te sentías en lugar de tratarme como una intrusa, probablemente habríamos podido encontrar una solución. Probablemente habría estado dispuesta a darles más espacio, a ser menos presente, a irte, terminó ella. Tal vez. Pero por mi propia decisión, no porque me echaran. Karen se cubrió la cara con las manos. Arruiné todo, ¿verdad? Sí, dije sin crueldad. Arruinaste todo. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. Luis seguía en la cocina, probablemente escuchando nuestra conversación. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, preguntó Karen finalmente. ¿Qué propones? No lo sé. ¿Dinero? ¿Disculpas públicas? ¿Terapia familiar? Cualquier cosa. Consideré sus opciones. Todas sonaban como parches temporales para un problema fundamental, que nunca me habían visto como una persona completa, solo como un obstáculo para su felicidad perfecta. Karen, dije finalmente, el problema no es que me hayan lastimado. El problema es que nunca se dieron cuenta de que me estaban lastimando. Eso significa que volverían a hacerlo en cuanto se les olvide esta lección. No, te lo juro que no.
¿Me juras que nunca más me vas a pedir que cambie mi comportamiento para acomodarme a tus necesidades? ¿Me juras que nunca más van a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme? ¿Me juras que nunca más me van a hacer sentir como una carga? Karen abrió la boca para responder, pero se detuvo. Ambas sabíamos que no podía hacer esas promesas de manera honesta. Pensé que no, dije, levantándome del sofá. En 3 horas viene Fernando. Sugiero que empiecen a empacar. A las 9:30 de la mañana, Luis y Karen habían llenado el auto con maletas apresuradamente empacadas. Los vi desde la ventana de la cocina mientras desayunaba tranquilamente mi última comida en esta casa. Karen lloraba mientras metía bolsas en el maletero, deteniéndose ocasionalmente para llevarse la mano al vientre en un gesto dramático que ya había perdido su efecto en mí. Luis caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con alguien, probablemente buscando un lugar donde quedarse. Jorge, hermano, necesito un favor enorme, lo escuché decir desde el jardín. ¿Podemos quedarnos contigo unos días? Solo hasta que encontremos algo. No, no puedo explicarte por teléfono. Sí, es una emergencia. A las 9:55, exactamente, escuché el auto de Fernando llegando a la entrada. Puntual como siempre. Me alicé el vestido verde que había elegido para la ocasión, el mismo que había usado para la graduación de Luis, y caminé hacia la puerta. Fernando bajó del auto con un maletín y una sonrisa de satisfacción. Detrás de él venía un hombre más joven que no reconocí, probablemente el comprador. Buenos días, Magda, saludó Fernando efusivamente. Espero que hayas dormido bien. Este es Ricardo Mendoza, el nuevo propietario. Ricardo era un hombre de unos 40 años, bien vestido, con esa confianza tranquila que solo da el dinero. Me extendió la mano con una sonrisa cordial. Señora Vázquez, es un placer conocerla. Fernando me ha contado mucho sobre usted y sobre esta hermosa propiedad. El placer es mío, respondí, estrechando su mano. Espero que esta casa le traiga tanta felicidad como me trajo a mí. En ese momento, Luis apareció corriendo desde el jardín trasero, con el teléfono aún pegado a la oreja. Mamá, ¿quiénes son estos señores?, preguntó, aunque por su expresión era obvio que ya lo sabía. Luis, dije con calma, te presento a Fernando Ruiz y a Ricardo Mendoza. Ricardo es el nuevo dueño de la casa. La cara de Luis se descompuso completamente. Se acercó a Ricardo con los puños cerrados. Usted no puede hacer esto. Esta casa no está en venta. Mi madre está senil. No tiene capacidad legal para tomar esta decisión. Fernando inmediatamente se puso en modo defensivo, abriendo su maletín. Señor, tengo aquí todos los documentos legales. Su madre firmó el contrato ayer con plena capacidad mental. Incluso tengo la evaluación psicológica que solicité como precaución. ¿Evaluación psicológica?, pregunté, sorprendida. Es protocolo estándar para ventas de personas mayores, explicó Fernando. El doctor Martínez la certificó como completamente competente para tomar decisiones financieras. Luis se volteó hacia mí, desesperado. Mamá, diles que no. Todavía puedes parar esto. No quiero pararlo, respondí simplemente. En ese momento apareció Karen, arrastrando otra maleta. Al ver a los desconocidos en la entrada, se detuvo en seco. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz temblorosa. Está pasando, explicó Ricardo con paciencia profesional, que acabo de comprar esta propiedad. Y ustedes, según entiendo, necesitan desocuparla inmediatamente. No, gritó Karen, dejando caer la maleta. Esta es mi casa. Voy a tener un bebé aquí. No pueden echarme. Ricardo miró a Fernando con una ceja alzada. ¿Hay algún problema legal que yo debería conocer?, preguntó. Ninguno, respondió Fernando, sacando un documento. La señora Vázquez era la única propietaria legal. Estas personas eran solo huéspedes. Huéspedes. La palabra resonó en el aire como una bofetada. Después de 2 años de comportarse como dueños, de repente Luis y Karen eran solo huéspedes que habían sobrepasado su bienvenida. Señora Vázquez, dijo Ricardo, dirigiéndose a mí, necesita ayuda para que estas personas abandonen la propiedad. No será necesario, respondí, mirando a Luis directamente. Mi hijo es un hombre inteligente.
Entiende las consecuencias de sus acciones. Luis se veía como si lo hubiera abofeteado. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia e impotencia. Mamá, por favor. Una última oportunidad. Te juro por lo más sagrado que todo va a cambiar. Ya es muy tarde para juramentos, Luis. Karen se acercó a Ricardo con las manos juntas en posición de súplica. Señor, por favor. Estoy embarazada. No tenemos a dónde ir. No puede esperar aunque sea una semana más. Ricardo la miró con una mezcla de lástima y firmeza profesional. Señora, entiendo su situación, pero yo compré esta propiedad legalmente. Tengo mis propios planes y cronogramas. No puedo posponer mi proyecto por problemas personales que no son mi responsabilidad. ¿Qué proyecto?, preguntó Luis con curiosidad morbosa. Voy a demoler la casa, respondió Ricardo casualmente. Es un terreno perfecto para un complejo de condominios de lujo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso yo me quedé sin palabras. Demoler, repetí. Sí, confirmó Ricardo, mirando alrededor con ojos de evaluador. La casa está bien, pero es muy vieja para el tipo de desarrollo que tengo planeado. Empezamos la demolición el lunes. Luis se dejó caer sobre sus rodillas en medio del jardín que había sido su patio de juegos durante la infancia. Van a destruir todo, murmuró. Todo mi pasado, todos mis recuerdos, todo va a desaparecer. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí una punzada de arrepentimiento. No había considerado que el comprador fuera a demoler la casa. En mi mente, había imaginado que otra familia feliz viviría aquí, que otros niños correrían por estos pasillos, que mi hogar continuaría siendo un hogar. Señor Mendoza, dije, ¿no podría considerar conservar la casa? Es una construcción sólida, tiene historia. Ricardo negó con la cabeza amablemente. Lo siento, señora Vázquez. Ya tengo los planos aprobados, los permisos en proceso, los inversionistas comprometidos. No hay vuelta atrás. Karen comenzó a sollozar incontrolablemente. Magda, ¿cómo pudiste hacer esto? No solo nos quitaste la casa, la vas a dejar que la destruyan. 30 años de tu vida van a desaparecer por venganza. Venganza. Tal vez tenía razón. Tal vez esto había sido venganza después de todo. Bueno, interrumpió Fernando, consultando su reloj. Necesitamos proceder con la transferencia de documentos. Señora Vázquez, si me permite, necesito que firme estos papeles finales. Me dirigí hacia la mesa del jardín donde Fernando había extendido los documentos. Mi mano tembló ligeramente cuando tomé la pluma. Mamá, dijo Luis con voz quebrada, acercándose por última vez, antes de que firmes eso, quiero que sepas algo. Me detuve, con la pluma suspendida sobre el papel. Te amo, continuó, con lágrimas corriendo por su rostro. Sé que no lo demostré bien. Sé que dejé que Karen te tratara mal. Sé que fui un mal hijo. Pero te amo más que a mi propia vida, y perder esta casa significa perderte a ti para siempre, ¿verdad? Sus palabras me atravesaron el corazón como dagas. Por un momento, dudé. Por un momento, consideré romper los papeles y abrazar a mi hijo como había hecho 1000 veces cuando era pequeño y necesitaba consuelo. Pero entonces recordé la frialdad de ayer por la mañana. Recordé el desprecio casual de Karen. Recordé cómo habían planeado mi expulsión sin incluirme. Recordé cómo me habían hecho sentir invisible en mi propio hogar. Te amo también, Luis, dije, firmando el primer documento. Pero amar no significa permitir que te pisoteen. Firmé el segundo documento. Espero que algún día entiendas que esto no fue venganza. Continué, firmando el tercero. Esto fue supervivencia. Firmé el último papel y le entregué la pluma a Fernando. Felicidades, señor Mendoza, dijo Fernando con una sonrisa. Oficialmente, usted es el nuevo propietario de esta propiedad. Ricardo me extendió un sobre grueso. Señora Vázquez, aquí tiene su pago. $300,000 en efectivo, tal como acordamos. Tomé el sobre con manos firmes. $300,000. Mi libertad. Mi nueva vida. Mi dignidad recuperada. ¿Y ahora qué?, preguntó Luis con voz derrotada. Ahora, dije,
Mirándolo por última vez como propietarios de la misma casa, ahora aprenden lo que significa buscar otro lugar para vivir. 3 horas después de que Fernando y Ricardo se fueran, Luis y Karen seguían parados en el jardín como zombies. Sus maletas estaban amontonadas junto al auto, pero ninguno de los dos parecía capaz de tomar la decisión de irse definitivamente. Yo había terminado de empacar mis pertenencias esenciales en 2 maletas. El resto de mis cosas, los muebles, los libros, las fotos familiares, se quedarían ahí para ser demolidas junto con la casa. Era una pérdida dolorosa, pero también liberadora. Como dejar ir 30 años de peso emocional de una sola vez. «Mamá», dijo Luis, acercándose a la ventana de la cocina donde yo estaba lavando por última vez la taza de café que había usado durante 15 años, ¿de verdad te vas a ir sin decirnos a dónde? Ya se los dije. Voy a empezar una nueva vida. ¿Pero dónde? ¿Con quién? ¿Cómo vamos a contactarte cuando nazca el bebé? La pregunta del bebé era la única que realmente me dolía. A pesar de todo, seguía emocionada por ser abuela. Pero había tomado una decisión. Cuando ustedes demuestren que han aprendido a tratarme con respeto, encontrarán la manera de contactarme. ¿Cómo vamos a demostrar eso si no sabemos dónde estás?, intervino Karen, que se había acercado tímidamente a la ventana. Esa es su responsabilidad, no la mía, respondí, secando la taza por última vez antes de guardarla en una caja marcada como donación. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Michelle, llamando desde Miami. «Magda, ¿cómo van los preparativos? ¿Ya compraste el boleto de avión?» «Todavía no», respondí, evitando la mirada incrédula de Luis. ¿Podrías ayudarme a encontrar un vuelo para esta tarde? Por supuesto. Primera clase. La pregunta me hizo sonreír por primera vez en días. ¿Sabes qué? Sí. Primera clase. Perfecto. Te busco algo y te llamo en 20 minutos. Colgué el teléfono y me encontré con Luis y Karen mirándome con la boca abierta. ¿Te vas a Miami?, preguntó Luis. Tal vez. En primera clase, añadió Karen con una voz extraña. ¿Por qué no? Tengo $300,000. Creo que puedo darme algunos lujos. Luis se pasó las manos por el cabello, un gesto que reconocí de su infancia cuando estaba procesando información que no le gustaba. Mamá, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás destruyendo nuestra familia por un berrinche. ¿Un berrinche?, repetí, sintiendo como la calma que había mantenido durante horas comenzaba a resquebrajarse. ¿Le llamas berrinche a defenderme del maltrato? No te maltratamos, protestó Karen. Solo queríamos que fueras feliz en un lugar más apropiado para tu edad. Karen, dije, volteándome para mirarla directamente, tú serías feliz si alguien te dijera que el lugar donde has vivido durante 30 años ya no es apropiado para ti. Es diferente. Yo soy joven, tengo una vida por delante. ¿Y yo, qué tengo? Soy una persona que ya vivió y ahora solo está esperando morir. Karen se sonrojó, pero no respondió. Exactamente, continué. Esa es la diferencia entre nosotras. Tú ves tu futuro como algo que mereces construir. Yo veo el mío como algo que merezco vivir. Mi teléfono volvió a sonar. Michelle otra vez. Magda, tengo el vuelo perfecto. Sale a las 6 de la tarde. Llega a Miami a las 10 de la noche. Primera clase, comida incluida, entretenimiento a bordo. ¿Lo reservo? Resérvalo, dije sin dudarlo. Perfecto. Te mando los detalles por mensaje. No puedo esperar a verte. Tengo tantos planes para nosotras. Después de colgar, noté que Luis estaba llorando silenciosamente. Mamá, dijo con voz quebrada, si te vas así, si desapareces de nuestras vidas, nuestro hijo va a crecer sin abuela. ¿Es eso lo que quieres? La manipulación emocional final. El último recurso desesperado. Luis, respondí con tristeza genuina, tu hijo va a crecer con la abuela que se merezca. Si ustedes aprenden a valorarme y respetarme, tendrá una abuela presente y feliz. Si no aprenden, tendrá una abuela ausente pero digna. La decisión es suya. Eso es chantaje, gritó Karen. No, la corregí. Esos son consecuencias. Algo que aparentemente nunca han experimentado. A las 3 de la tarde llamé un taxi para que me llevara al aeropuerto.
Luis y Karen se habían ido finalmente, pero no sin antes hacer una última escena dramática en la que Karen se desmayó del estrés y Luis amenazó con demandarme por abandono familiar. Mientras esperaba el taxi, caminé por la casa vacía una última vez. Cada habitación tenía ecos de mi vida pasada. El cuarto de Luis, donde había pasado noches enteras cuidándolo cuando tenía fiebre. Mi habitación, donde había llorado la muerte de mi esposo y había soñado con el futuro de mi familia. La cocina, donde había preparado miles de comidas con amor. Todo iba a ser demolido el lunes. Pero por primera vez, no me sentía triste por eso. Me sentía liberada. El taxi llegó puntualmente. El conductor, un hombre mayor llamado Miguel, me ayudó con las maletas. «¿Aeropuerto, señora?», preguntó con una sonrisa amable. «Aeropuerto», confirmé. «Y tome su tiempo. No tengo prisa». Durante el viaje, Miguel me preguntó si era mi primera vez volando sola. «En realidad», respondí, sorprendiéndome a mí misma, «es mi primera vez haciendo muchas cosas sola». «Vacaciones familiares». «No exactamente. Más bien, un nuevo comienzo». Miguel asintió comprensivamente a través del espejo retrovisor. «Mi esposa hizo lo mismo hace 5 años», comentó. «Después de que nuestros hijos crecieron y se fueron, decidió que era hora de vivir para ella misma. Se fue a estudiar arte a Florencia durante 6 meses. Regresó como una mujer completamente diferente. Más feliz, más segura de sí misma». «¿Y usted cómo se sintió?», pregunté, curiosa. Al principio me asusté. Pensé que se había vuelto loca. Pero cuando la vi florecer, cuando la vi redescubrir quién era fuera de ser esposa y madre, me enamoré de ella de nuevo. Sus palabras me dieron esperanza. Tal vez Luis eventualmente entendería. Tal vez Karen aprendería a verme como una persona completa. O tal vez no. Pero esa ya no era mi responsabilidad. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo en la sala VIP de primera clase, otro lujo que me estaba permitiendo por primera vez, recibí varios mensajes de texto. «Luis, mamá, por favor recapacita. Todavía puedes volver». «Karen, Magda, hablé con mi ginecólogo. Dice que el estrés puede causar un aborto espontáneo. ¿Es eso lo que quieres?». «Luis, nos quedamos en casa de Jorge. Los niños están preguntando por su abuela Magda». «Karen, si algo le pasa al bebé por tu culpa, nunca me lo voy a perdonar». «Luis, al menos puedes decirnos si estás bien». Leí cada mensaje sin responder. Era fascinante ver cómo, incluso en su desesperación, seguían centrando todo alrededor de sus necesidades, sus miedos, sus problemas. Ni un solo mensaje preguntando cómo me sentía yo, o disculpándose sin condiciones, o reconociendo genuinamente el daño que me habían causado. Cuando anunciaron mi vuelo, guardé el teléfono y caminé hacia la puerta de embarque. Una azafata me saludó con una sonrisa profesional. «Bienvenida a bordo, señora Vázquez. Es un placer tenerla con nosotros en primera clase». Me acomodé en mi asiento, que era más cómodo que mi sofá en casa. La azafata me ofreció champagne y decidí aceptarlo. ¿Por qué no? Era mi nueva vida. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla hacia la ciudad que había sido mi hogar durante 72 años. En algún lugar allá abajo estaba la casa que acababa de vender, donde Luis y Karen probablemente seguían procesando la magnitud de lo que habían perdido. Pero yo ya no estaba procesando pérdidas. Estaba celebrando ganancias. La ganancia de mi dignidad. La ganancia de mi libertad. La ganancia de mi derecho a existir en mis propios términos. Tomé un sorbo de champaña y sonreí. Por primera vez en años, el futuro me parecía lleno de posibilidades infinitas. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi apartamento en South Beach, viendo el amanecer sobre el océano mientras bebía mi café matutino. Mi nueva rutina incluía yoga en la playa, clases de pintura los martes, club de lectura los jueves, y cenas con Michelle y sus amigas los sábados. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero que de alguna manera me resultaba familiar. «¿Señora Vázquez?», habla Fernando Ruiz. «Fernando, qué sorpresa. ¿Cómo conseguiste mi número?». «Su hermana Michelle me lo dio. Espero que no le moleste. Tengo noticias que creo que le van a interesar». «Te escucho».
¿Recuerda a Ricardo Mendoza, el hombre que compró su casa? Por supuesto. Ya la demolió. Ahí está el asunto. No la demolió. De hecho, la está restaurando completamente. Resulta que cuando los arquitectos fueron a evaluar la estructura, descubrieron que su casa tenía un valor histórico significativo. Fue construida por un arquitecto famoso en los años 50. Ahora es oficialmente un sitio histórico protegido. Me quedé sin palabras. Mi casa, la casa que Luis y Karen habían considerado vieja e inadecuada, era históricamente valiosa. Hay más, continuó Fernando. Ricardo me pidió que la contactara. Quiere ofrecerle la oportunidad de comprar la casa de vuelta. Con todas las renovaciones incluidas, por supuesto. Comprarla de vuelta. Sí, por $500,000. 150,000 más de lo que usted recibió, pero ahora está completamente restaurada y valorizada. La ironía era exquisita. La casa que había vendido por desesperación ahora valía más que nunca, y yo tenía el dinero para recuperarla si quisiera. ¿Y si no estoy interesada?, pregunté. Entonces la pondrá en el mercado general. Pero quería darle la primera opción por respeto. Dile a Ricardo que lo voy a considerar. Te llamo en una semana. Después de colgar, me quedé pensando. ¿Quería regresar? ¿Quería volver a vivir en el lugar donde había sido humillada, donde había perdido mi dignidad, donde había descubierto que mi propio hijo me veía como un obstáculo? Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que sí reconocía, aunque no había visto en 6 meses. Mamá. La voz de Luis sonaba diferente. Más madura, más cansada, más humilde. Hola, Luis. Mamá, por favor no cuelgues. Necesito hablar contigo. Te escucho. Nació el bebé. Mi corazón se detuvo por un momento. Mi primer nieto había llegado al mundo, y yo no había estado ahí. ¿Cuándo? Hace 3 días. Es un niño. Lo llamamos Daniel. Daniel. Un nombre hermoso. Un nombre que no habían consultado conmigo, por supuesto, pero que me gustaba de todas maneras. ¿Está bien? Karen está bien. Sí, ambos están perfectos. Mamá, se parece mucho a mí cuando era bebé. Tiene tus ojos. La emoción amenazó con quebrar mi voz, pero me mantuve firme. Me alegra saber que están bien. Mamá, estas han sido las semanas más difíciles de mi vida. Vivir en casa de Jorge, buscar departamento, conseguir trabajo nuevo porque tuve que vender mi negocio para pagar gastos, pero también han sido las más reveladoras. ¿En qué sentido? En el sentido de que finalmente entiendo lo que te hicimos. Karen y yo llevamos 6 meses en terapia de pareja. La terapeuta nos ha hecho ver cosas que nunca habíamos considerado. Terapia. Al menos estaban intentando cambiar. ¿Qué tipo de cosas? Que te tratamos como si fueras un mueble que se podía mover según nuestra conveniencia. Que nunca consideramos tus sentimientos como válidos. Que te faltamos al respeto de maneras que no podemos disculpar. Era la primera vez que Luis reconocía completamente su responsabilidad sin justificaciones. Y Karen. Karen ha cambiado mucho. La maternidad la suavizó. Y también la terapia. Quiere disculparse contigo, pero tiene miedo de que la rechaces. ¿Por qué me están contando esto? Porque queremos pedirte perdón. De verdad. Sin condiciones, sin expectativas. Solo, perdón por haberte lastimado tanto. Las palabras que había esperado escuchar durante 6 meses finalmente habían llegado. ¿Y qué esperan de mí?, pregunté. Nada, respondió Luis, y la sinceridad en su voz me sorprendió. No esperamos que regreses. No esperamos que nos perdones inmediatamente. No esperamos que actúes como si nada hubiera pasado. Solo queríamos que supieras que entendemos nuestro error y que lo lamentamos profundamente. Karen está ahí. Sí, ¿quieres hablar con ella? Sí. Escuché ruidos de fondo, murmullos, y luego la voz de Karen, más suave de como la recordaba. Magda. Hola, Karen. Magda, yo no sé ni por dónde empezar.
He ensayado este momento 1000 veces en mi mente y nunca encuentro las palabras correctas. Empieza por el principio. El principio es que tenía celos de ti. Celos de que Luis te amara tanto, celos de que fueras tan importante en su vida, celos de que tuvieras tantos años de historia con él. Y en lugar de hablar de mis inseguridades, decidí competir contigo tratándote como mi enemiga. Era exactamente lo que había admitido 6 meses atrás, pero ahora sonaba más profundo, más procesado. ¿Y ahora? Ahora entiendo que una madre no es una amenaza para una esposa. Son roles diferentes, amores diferentes. Y que tratarte mal a ti no me hacía más importante para Luis. Solo me hacía una persona horrible. ¿Qué cambió tu perspectiva? Ser madre, respondió sin dudarlo. El día que nació Daniel, lo miré y pensé, si alguna mujer trata a mi hijo como yo traté a la madre de Luis, la mataría. Fue como un golpe de realidad brutal. Sus palabras sonaban genuinas, pero yo había aprendido a ser cautelosa. ¿Qué quieren de mí exactamente?, pregunté otra vez. Queremos que conozcas a tu nieto, dijo Luis, volviendo a tomar el teléfono. Pero en tus términos. Si quieres que vengamos a Miami, venimos. Si quieres que nos reunamos en territorio neutral, perfecto. Si quieres que sea una visita de 1 hora y después desaparecemos por 6 meses, lo respetamos. ¿Y si decido que no quiero verlos por ahora? También lo respetaremos, respondió Karen desde el fondo. Magda, estamos aquí cuando tú estés lista. Sin presión, sin manipulación, sin chantaje emocional. Me quedé callada durante varios minutos, procesando sus palabras. ¿Saben qué?, dije finalmente. Fernando Ruiz me llamó hoy. La casa donde vivíamos ha sido restaurada completamente. Ahora es un sitio histórico protegido. ¿En serio?, preguntó Luis con genuina sorpresa. Sí. Y me está ofreciendo comprarla de vuelta por $500,000. ¿Vas a hacerlo? No lo sé. ¿Qué piensan ustedes? Que hagas lo que te haga feliz, respondió Luis inmediatamente. Si quieres regresar, te apoyamos. Si quieres quedarte en Miami, te apoyamos. Si quieres mudarte a Japón, te apoyamos. Y si decido comprar la casa, pero no quiero que ustedes vivan ahí, también lo respetaríamos, dijo Karen. Esa casa es tuya. Siempre lo fue. Nosotros perdimos el derecho a opinar sobre ella cuando te tratamos mal. Sus respuestas me sorprendieron por su madurez. Tal vez realmente habían aprendido algo. Está bien, dije finalmente. Voy a comprar la casa. ¿Vas a regresar?, preguntó Luis esperanzado. Voy a regresar. Pero no por ustedes. Por mí. Porque esa casa es mi hogar, y ahora que está restaurada y valorizada, quiero recuperar lo que es mío. Y nosotros. Ustedes pueden visitarme cuando yo los invite, siguiendo mis reglas, respetando mis decisiones. Y si vuelven a tratarme como una carga o un obstáculo, los echo de nuevo, pero esta vez sin venderles nada primero. Entendido, dijeron ambos al unísono. Una cosa más, añadí. Quiero conocer a Daniel. Pero quiero conocerlo aquí, en Miami, en mi territorio. Vengan el próximo fin de semana. Se quedan en un hotel. Almorzamos el sábado, y después se van. Si la visita va bien, programamos la siguiente. Perfecto, dijo Luis con voz emocionada. Mamá, gracias. No me agradezcan todavía, respondí. Esto es solo el principio. Tienen que demostrar que realmente han cambiado. Después de colgar, me quedé sentada en mi terraza, viendo las olas del océano. En 1 semana iba a conocer a mi nieto. En 1 mes iba a regresar a mi casa restaurada. En algún momento indeterminado del futuro, tal vez iba a perdonar completamente a Luis y Karen. Pero más importante que todo eso, había aprendido que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir invisible en mi propia vida. Me levanté, caminé hacia mi dormitorio, y saqué mi laptop. Tenía que escribirle a Michelle para contarle las noticias, buscar vuelos de regreso, y contactar a Fernando para confirmar la compra de la casa. Mi vida había dado una vuelta completa, pero esta vez yo estaba en el asiento del conductor. Y esa, decidí, era exactamente donde debía estar.